Estás escuchando Justas, El Camino de las Sobrevivientes, un podcast de Quality Now y Fundación Telma Fardín. Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a este primer podcast, ojalá el primero de muchos, entre Quality Now y Fundación Telma Fardín, Justas, El Camino de las Sobrevivientes. Hace mucho tiempo que venimos trabajando en este proyecto, mucho por Zoom, porque ¿Cómo nos ha costado que salga todo esto, pensar cada episodio, cada invitada? Ella es Sofi, yo soy Telma, y de verdad que sí, que le pusimos mucho amor a este proyecto porque creemos en esto que estamos haciendo. Y es un gran desafío porque nos toca una temática bien compleja y que nos moviliza mucho, a nosotras en particular, y queremos que movilice a todos los que están ahí del otro lado. Como decías, Telma, el desafío es grande porque tenemos que traer a la voz de las sobrevivientes a este podcast. Tenemos que acompañarlas y pensar, bueno, ¿cuál es el camino que recorre una sobreviviente, ¿no? Para llegar a la justicia, ese largo camino? Y pensar qué cosas se pueden hacer para mejorar eso, qué cosas tienen en deuda las instituciones con las sobrevivientes, qué cosas no deberían repetirse más, porque estos procesos no deben ser revictimizantes. Sí, hablamos de las experiencias propias, de las experiencias personales, y vamos a hablar con expertas de todos los ámbitos que nos cruzamos en este camino, y van a salir debates, van a surgir dudas, preguntas, algunas respuestas, no todas, y también la idea es transmitirles esa creatividad que fuimos armando quienes por distintas razones terminamos involucradas en esta temática. Y la idea es eso, que esta sea un poco una caja de herramientas, una mirada crítica, informativa, pero sobre todo nuestro mayor desafío es estar cerca con un tema que es difícil, que duele, llegar a quienes lo vivieron y a quienes acompañan a quienes lo vivimos. Y allá vamos. Y allá vamos a resignificar un poco nuestras historias personales y transformarlas en una lucha colectiva para poder todas juntas buscar un mundo con más justicia para las sobrevivientes de violencia sexual. Un placer, Sofi, compartir este espacio con vos y en vos la representación de todo el equipo de Quality Now y en mí la Fundación Telma Fardín, que está arrancando, que estos son sus primeros pasos y que es un honor darlos de la mano de Quality. Muchas gracias, Telma, y espero que la Fundación Telma Fardín y Equality Now tenga muchos más podcasts por hacer, porque temas para hablar tenemos muchísimos. Un montón, los Zooms fueron de horas y horas, así que arrancamos. En este primer capítulo nos pareció vital contar con las voces de sobrevivientes que además han transformado su experiencia como activistas, porque si vamos a hacer ese recorrido de las sobrevivientes, lo primero es poner en valor las experiencias propias y sobre todo tratar de inspirar desde esas experiencias propias a quienes nos estén escuchando del otro lado, no solo quienes atravesaron la violencia, sino también quienes acompañan, que son vitales en este recorrido. Por eso en cada episodio vamos a enfocarnos en una de estas paradas que tiene todo este camino, pero vital arrancar con quienes lo han vivido en carne propia. Y por eso para el episodio de hoy contamos con dos invitadas muy especiales. Ahora pasamos con Sofi, que las va a presentar. Sí, como decías, Telma, quien hemos atravesado este proceso y hemos podido resignificar lo que hemos vivido en nuestra experiencia personal a un movimiento colectivo, creo que es clave poder traer, bueno, cómo han sido esas experiencias, cómo hemos transformado nuestra vivencia dolorosa en una lucha política y en una apuesta por una transformación social. Y por eso, para nosotras empezar con estas compañeras que vamos a tener hoy en este primer capítulo, Victoria Marichal, psicóloga y sobreviviente, integrante del Movimiento Valientes, y Emilce Farfán, integrante del Movimiento de Defensoras Digitales de la Ley Olimpia, ¿no? Ahí tenemos otro aspecto de la violencia que nos atraviesa, la violencia digital. Para nosotras es lo más importante, bueno,
partir del centro, de cómo esas personas, de cómo nosotras hemos vivido eso y cómo lo transformamos. Creo que ese es el cambio de paradigma, ¿no? Cómo hemos logrado que la sobreviviente, o en ese pasaje entre víctima-sobreviviente, deje de ser la que está en las sombras y con vergüenza. Me acuerdo que antes la sobreviviente, la víctima, hablaba en cámara, pero con la voz distorsionada y de espaldas. Entonces había una negación a ponerle, porque se suponía que teníamos que tener vergüenza. Y creo que lo más interesante, bueno, una frase que ha tomado mucha relevancia en este último tiempo es esta idea de que la vergüenza cambia de vereda, ¿no? Nos lo trajo Giselle Pelicot, pero es algo en el que venimos trabajando hace muchísimo tiempo. Y voy a presentar a nuestra primera invitada, que es Victoria Marichal, licenciada en Psicología, diplomada en Violencia Basada en Género, especializada en Sexualidad y Pareja, especializada en Violencia Sexual y Recuperación de ASI en adultos. ASI es Abuso Sexual Infantil, feminista, sobreviviente de violencia sexual, activista y tallerista, comunicadora en redes sociales. En el 2022 publicó su primer libro, ¿Por qué ahora? Lo tengo el honor de tenerlo. Es integrante del proyecto ICOBE, Colectivo de Sobrevivientes y Aliadas en contra de la Violencia Sexual de Uruguay. Gracias por estar hoy con nosotras. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Tuvimos nuestras conversaciones ahí en redes un poco por nuestro activismo, por nuestra experiencia personal compartida. Y como decíamos en la presentación, para nosotras hoy es lo primordial hablar desde ese lugar, ¿no? Desde la experiencia propia, porque es muy distinta la evaluación que se puede hacer del sistema. ¿Cómo es atravesar este sistema? Bueno, qué difícil, ¿no? Yo siempre cuando hablo de mi experiencia intento poner como arriba de la mesa la cantidad de privilegios que yo tuve para estar en el lugar en el que estoy también. Pues entiendo que no podemos analizar el sistema sin una mirada interseccional y sin entender que lastimosamente no todas las víctimas y sobrevivientes llegamos a los mismos lugares. En Uruguay tenemos una tasa de condena del 18%, que para otros países de la región es alta y sin embargo sigue siendo muy baja. Y para llegar a esas condenas muchas veces se requiere un proceso, lo sabemos, largo, revictimizante y que requiere un montón de recursos, ¿no? Recursos para poder pagar abogadas, para poder pagar tratamientos en salud mental especializados, que lastimosamente es algo que no contamos con el acceso gratuito a eso en la región y atravesar todas las barreras sociales, ¿no? Yo sí pienso en la mayor dificultad tiene que ver con el sistema en el que estamos insertos, la cultura patriarcal, la cultura de la violación, ese entramado de creencias que, como decían, nos carga a nosotras de miedo, de culpa, de vergüenza, y que hace que nosotros tengamos que agachar la mirada y estarnos replanteando todo el tiempo qué hacemos, si decimos o no decimos, cómo nos mostramos, porque si nos mostramos de esta forma, entonces nuestra historia va a ser menos creíble que si nos mostramos de esta otra. Y entonces yo siempre digo, bueno, perdemos el derecho a recuperarnos. O sea, si queremos ser felices, perdemos la posibilidad de acceder a la justicia porque entonces tan mal no la pasaste y lo que te pasó no fue tan grave. Entonces creo que se necesita un cambio de paradigma urgente para que las víctimas y sobrevivientes puedan empezar el camino de la recuperación y del acceso a la justicia desde otro lugar, ¿no? No desde este miedo que sentimos, primero a que no nos van a creer, a que nos van a tratar de locas, de exageradas, a que vamos a atravesar ese proceso largo y revictimizante sin llegar a ninguna respuesta tampoco, ¿no? Eso es lo que más, yo soy psicóloga y trabajo con sobrevivientes en consultorio, y el miedo más grande que tienen mis consultantes es, ¿para qué voy a hacer? ¿Para qué voy a estar 3, 4 años, 5 años más en un proceso judicial, una audiencia, otra, que vas, que te cancelan, que tenés que ir de un lado a otro, y capaz que no lleva a ningún lado? Y no les podemos decir otra cosa. Y yo nunca las impulso si no se sienten seguras y confiadas de que quieren hacer esa denuncia. Nunca les digo, les digo que no es una obligación, no tienen que hacerlo. Porque es verdad que se requiere una base de recursos y de estabilidad y de salud mental para poder sostener ese proceso y de redes de apoyo, familia, amigues, terapeutas, ¿no? Que puedan acompañar, que lastimosamente muchas personas no tienen. Entonces creo que necesitamos un cambio social y cultural para que lo primero que nos pase no sea tener miedo de ir a la justicia y que muchas veces la sensación es ¿para qué? Sí, se está transformando, de todas maneras, creo que todos estos espacios, pero como vos decís, en América Latina es el 1% la tasa de condena. Entonces es muy difícil decirle a alguien que recorra ese camino,
pero me parece que también la idea de la reparación está en eso, ¿no? Quizás no es solo lo que diga la justicia, sino lo que significa para una atravesar ese sistema, para bien y para mal. Es que eso es a donde voy siempre, es el alivio. No, si vas a ir por la condena, no, ahí la reparación no está. Pero si vas a ir en sacarlo de vos y ponerlo en las personas que se tienen que hacer cargo de eso, que es el Estado y las instituciones, en eso sí hay reparación y sí hay alivio. Y ahí sí hay una liberación de decir, esto que vos decías, esto no es mío, la vergüenza no es mía, la culpa no es mía, el miedo no es mío, que sea del agresor. Y también es una manera de seguir golpeando las puertas de ese sistema hasta que entienda, ¿no? Sin ponerle la responsabilidad a la víctima, a la sobreviviente, porque yo entiendo que hay un pasaje entre la víctima y la sobreviviente, que es una categoría a reconocer el de víctima, sin ponerle el mandato de qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Esta idea de, bueno, esperemos a ver qué dice la justicia. No somos de ese club. Y que la denuncia no sea el fin, o sea, como que no sea lo último que yo puedo hacer. O sea, está bien las que quieren denunciar, pero está bien también las que no quieren hacerlo porque se quieren preservar y quieren preservar su salud mental y su salud física también, de todo el proceso que significa atravesar la justicia, porque también hablamos de prácticas que dentro del sistema, que son justamente las que queremos transformar, pero que dentro del sistema terminan generando en las sobrevivientes de violencia sexual un doble trauma, una doble violencia, que en este caso es la institucional. Entonces también creo que tenemos que poder transmitir que la lucha o el camino que elija cada una, por eso este podcast es el camino de las sobrevivientes, es válido. Exacto. Que no hay una regla, que no hay un deber ser, sino que es como cada una lo sienta y desde ese lugar resignifique su experiencia y pueda continuar con su vida, con una vida feliz, con una vida placentera y con una vida donde no deje atrás, porque nunca dejas atrás lo que te ha pasado, porque aprendes a convivir con eso, pero sí puedas resignificar esa experiencia para transformarla, ¿no? Sí, después sí, hablar de que hay precedentes que se van sentando en la justicia, como es el fallo Brisa, en el que Equality tiene mucho que ver, que me parece que también es algo a poner en valor y hablar de valientes, de todo tu activismo, porque me parece que hay un salto muy grande que es esto que decíamos, el pasaje a sobreviviente, y creo que el activismo y ayudar a otras ayuda a una misma. Sí, ni que hablar. Yo cuando pienso cómo pasé de víctima a sobreviviente, después capaz que profundizamos un poco más en eso, pero es mi propia historia, pero creo que el activismo y un concepto que a mí me gusta mucho en psicología, que es el crecimiento postraumático, ¿no? Que no es solamente me recupero, sino me recuperé y con eso hago algo y quiero volcarlo en algún lado. Para mí eso es el pasaje de víctima a sobreviviente, y ni que hablar que los vínculos con otras personas. He tenido el privilegio de militar y activar con personas increíbles de toda Latinoamérica, con personas increíbles en Uruguay, como son mis compañeras de Proyecto ICOBE, y poder empezar como a conectar con las experiencias de otras te hace también poder empezar a posicionarte en otro lugar y sentirte menos sola, ¿no? Y creo eso que bueno, Brisa es una compañera de lucha y una referente para mí en lo que tiene que ver con el activismo, y ni que hablar que su sentencia ha dejado como hermosas consecuencias para marcar el camino, ¿no? Para donde deberíamos ir siguiendo. Cuando hablamos de la sentencia del caso de Brisa, para las personas que nos están escuchando, ¿qué es lo reparador en esto? Que la Corte Interamericana dice, Bolivia le falló a Brisa. O sea, no solo Brisa sufrió violencia sexual en su adolescencia, sino que el Estado también le falló cuando ella fue a denunciar ese hecho de violencia sexual, que es lo que sabemos que pasa en muchos países de la región. Entonces, al decir la Corte esto y al establecer que no es necesario el uso de la fuerza para demostrar que hubo violencia sexual, es decir, cuántas marcas tengo o cuántos golpes tengo, hace un cambio de paradigma legal en la región del que después se pueden tomar otros sistemas de justicia de otros países, y por eso es muy importante para nosotras el caso de Brisa de Ángulo versus Bolivia, porque fue contra el Estado de Bolivia en este caso. Sí, pone en el centro el concepto del consentimiento, ¿no? La idea de que si digo que no tengo que decir que no, o el silencio no alcanza para que haya consentimiento, ¿no? Como hay una importancia recontra clave en hablar de consentimiento cuando hablamos de violencia sexual.
Sí, la idea de la configuración de la violencia física Exacto. a partir de estar atada, golpeada, como si... A mí me gusta mucho esta imagen, ¿no? Como cuando nos roban en la calle, no nos preguntan, pero ¿por qué no saliste corriendo? ¿Por qué no le pegaste? ¿Por qué no gritaste? No es una pregunta que nos hagan a nadie. Sin embargo, cuando denunciamos violencia sexual nos pregunta, ¿pero pataleaste? ¿Pero gritaste? Sí, la idea como de la resistencia física invalidando los años de investigación científica que nos hablan de la parálisis y el congelamiento como la primera respuesta en frecuencia en los casos de violencia sexual, ¿no? Como ignorar eso es ignorar un montón de avances también de investigaciones científicas en torno a las respuestas de sobrevivencia. Y como si no fuese violencia física, el abuso sexual. En sí mismo, Eso es ¿no? una cosa Exacto. es muy particular, pero que creo que con el tiempo y con todo este trabajo fuimos pregnando en algunos casos. En mi propio fallo, de hecho, uno de los jueces recoge exactamente esto y entiende, porque además lo vimos entender en el momento, que la violencia era en sí mismo el abuso. La violencia sexual, claro. Me parece que lo más lindo para ir cerrando y que no nos olvidemos de nada de lo que nos quieras contar es esto, tu propio proyecto como activista, lo que hacen desde Valientes. Bueno, yo soy activista. Yo cuando nací, mi mamá militaba feminismo en los 90. Y cuando yo nací... Una loca. Qué difícil. Bueno, ahora estamos en regresión, ¿no? Sí. Hicieron el colectivo feminista de mamá mientras ella estaba pariendo. Hizo un mural que decía "Se viene la victoria". Por mí y por la victoria feminista. Así que un poco lo traigo en la sangre, diría. Linda carga te mandaron. Sí, un poquito. Pero siempre lo viví desde un lugar como muy placentero también. Para mí el activismo es como mucho disfrute también. Y bueno, eso, era feminista antes de ser psicóloga y cuando me recibí de psicóloga también empecé a militar, además de lo que ya venía militando dentro del feminismo y por los derechos de las mujeres y la población LGBT, empecé a militar la psicología feminista en sí misma como una forma de recuperación. Y mientras iba haciendo eso, yo iba en mi proceso de reconocimiento de las violencias sexuales que había vivido. Entonces, bueno, fueron momentos como bastante clave. Yo lo cuento siempre que yo hago un escrache público después de tu escrache, que eso, ¿no? La culpa de los culpables llega a Uruguay también, y ahí es cuando mis amigas me dicen, amiga, tenemos que hacer algo con esto que te pasó lo tenemos que contar. Y a partir de ahí llega una denuncia por difamación. Y ahí es que empieza mi proceso judicial, en realidad, en respuesta a esa denuncia por difamación. Y al tiempo es que empiezo a poder como empezar a nombrarme como sobreviviente y contar un poco el proceso que estaba viviendo desde este lugar del activismo y la experiencia propia. A mí me pasa, aprovecho para hacer como un paréntesis, que entiendo que también hay una diferencia entre, o por lo menos yo lo viví de esa manera y me tomo el atrevimiento de usar este espacio para contarlo. Para mí no fue un escrache lo que yo hice, sino que yo me tomé un avión a Nicaragua y radiqué la denuncia en la justicia, pero porque entendía que ese momento requería también, ¿no? De una exigencia que se nos impone muchas veces de como ir a ese sistema que muchas veces uno no lo elige. A mí me hicieron una pericia física 9 años después, o sea, no tenía ningún sentido una pericia física, sin embargo, me dijeron que si no la aceptaba iba a ser usado en mi contra. Entonces también, digo, hay diferentes maneras de elegir cómo se recorre ese camino. Entiendo justamente que muchas veces las que no tienen el amparo en la justicia para poder hacer esa denuncia, porque sus historias las prescribió la justicia, son denunciadas por calumnias e injurias en la justicia civil o en la justicia penal. Y bueno, entiendo que eso vos tuviste que hacer el camino a la inversa porque elegiste primero hablar de un modo. Sí, en realidad eso, cuando empieza, creo que a raíz de que vos comunicás tu denuncia, eso, bueno, acá en Argentina creo que no sé cuánto fue que crecieron las denuncias, pero increíble. Y allá en Uruguay en realidad lo que pasó sobre todo fue esto, que nos animamos a empezar a hablar y a romper el silencio colectivamente. Era la primera vez que yo veía en Uruguay que se rompía colectivamente el silencio en torno a la violencia sexual, y como en esa oleada de cuentos, ¿no? Y esto del escrache feminista, como poniéndole ese nombre, pero como lo querramos llamar, es que yo cuento mi historia y a partir de ahí, bueno, empieza mi proceso. Después yo rectifico la denuncia y sigo adelante porque en realidad yo venía leyendo tu libro y venía hablando con mamá, bueno, capaz que se podría hacer la denuncia, ¿no? ¿Qué pensábamos, etcétera? No me dio el tiempo de tomar la decisión, pero igual ya era algo que lo venía pensando. Y a partir de ahí empecé, tanto como mi proceso, yo ya venía en un proceso terapéutico, entonces en realidad cuando yo elijo contarlo lo tenía mucho más elaborado, ya lo tenía como procesado internamente.
Sin embargo, bueno, me lleva también más tiempo, ¿no? Porque todo lo que implica atravesar el proceso judicial, una audiencia que voy, que él no va, que te tenés que ir a tu casa, que cancelaste el día, que todas tus redes estaban ahí esperando, y bueno, todo eso también genera como mucha sintomatología, y lo fui transitando, y en el proceso judicial y en este proceso terapéutico, por los diferentes estímulos que generan, en la terapia yo recuerdo haber sido víctima de abusos en la infancia también. Este hecho que yo estaba denunciando era en la adolescencia, y recuerdo por otro agresor haber sido víctima de abusos en la infancia. Entonces empiezo a atravesar como un doble proceso y una doble recuperación de alguna manera. Y siempre en este proceso mi bandera fue la desestigmatización. Entender que yo tenía una vida que quería vivir, una vida disfrutable, el deseo, el goce, el placer, el amor, el derecho a todo eso, ¿no? Y reivindicarlo y salir a bailar con mis amigas y enamorarme y disfrutar de mi sexualidad y hablar de eso y abrazar y estudiar y formarme cada vez más. Y yo considero que hoy tengo una especialización bastante grande en lo que tiene que ver con la recuperación de la violencia sexual, y lo trabajo con mis consultantes, pero además me animo a ir y hablar en un programa de televisión si me preguntan, o a dar una entrevista sobre eso, porque confío en el conocimiento técnico que tengo, además de mi experiencia. Entonces, la bandera es la desestigmatización, ¿no? Entender que no hay un solo resultado para las vidas de las víctimas y sobrevivientes, que para llegar a este punto yo reconozco la inmensidad de privilegios que tuve, pero entiendo que todas, todos deberíamos poder llegar al punto de nombrarnos sobrevivientes y vivir vidas disfrutables, gozosas y placenteras, sin miedo a que eso signifique que entonces nuestra historia es menos creíble. Y un poco por ahí siento que va como mi lucha y mi activismo, y compartiendo con otros que han vivido experiencias similares y que tienen recorridos diferentes, pero que en algún punto empezamos a hablar y es, esto te entiendo. Y no te entiendo solamente porque soy psicólogo, porque lo estudié, te entiendo porque yo también lo viví, y podemos como transitar ese camino, como dejar de transitarlo en aislamiento, que para mí es como lo más importante. Yo creo que aisladas, locas. Victoria marca acá un poco cómo están entrelazadas nuestras luchas, porque ella dice que la ha movilizado tu posicionamiento público, y a partir de eso se han movido cosas en ella. Yo creo que a muchas en Argentina nos ha pasado eso con tu historia personal, Telma, pero creo que también, por ejemplo, retomando lo que habíamos dicho de Brisa, Brisa se movilizó y fue, y a partir de eso también generó un proceso de construir un marco jurídico más sustentable para las víctimas que deseen denunciar en la región, y eso me parece que es el pasaje, ¿no?, de esto de víctima sobreviviente y de sobreviviente que politiza su lucha y su historia de vida y crea. Yo estoy segura que no te podés imaginar como el efecto dominó que ha tenido en nosotras y en tantas tu historia, pero genera eso, ¿no? Como que una se pueda apropiar de esa herramienta y levante la voz y diga, bueno, yo estoy acá, esto me ha pasado, no quiero que le pase a otras, y deseo poner mi vida al servicio de esto para que no haya más, para que no haya más víctimas, para que no haya más silencios. Para encontrar otras salidas. Gracias por tomarte el tiempo, por venirte hasta acá, desde Uruguay, cruzar el charco, compartir nuestra historia. Y sí, nos tenemos, creo que ese es el mensaje más fuerte que podemos dar, y de vuelta, recoger que la vergüenza cambia de vereda y que podemos ser dueñas de nuestro propio deseo. Gracias. Muchas gracias. Y ahora nos acompaña Emilce Farfán. Ella es estudiante de abogacía, referente de la agrupación Muchachas Jujuy, activista y defensora digital de la ley Olimpia. Venimos hablando mucho de cómo la violencia atraviesa nuestros cuerpos y cómo la violencia sexual causa estragos, ¿no?, en nuestras vidas, de las que atravesamos ese proceso. Y nos gustaría entender un poco más cómo es que la violencia se configura en los entornos digitales. Sabemos que hoy tenemos dos identidades, dos vidas. Tenemos la vida que vivimos, esa presencial donde uno se encuentra con el otro, y esa vida que también circula por las redes, esa identidad que también construimos de quiénes somos en las redes sociales y en los entornos digitales, donde también se construyen prácticas nocivas y violentas. Entonces queríamos entender de qué se trata esa violencia digital o esa violencia de género en línea facilitada por las tecnologías, y para eso nos gustaría escucharte, Emilce, y qué es lo que vienen haciendo desde tu activismo.
nosotras hablamos del plano analógico como el ámbito físico en donde es tangible y palpable, pero también está el plano digital. Y ahí hablamos de un continuum, de que la violencia digital se materializa en ese continuum, desde lo físico, en donde te van a acosar, hasta te pueden acosar en las redes sociales. Entonces es ahí en donde las mujeres sufrimos este tipo de violencias que se está hablando últimamente, pero ya se viene ejerciendo hace más de 10 años. Sí, y también lo que facilita el anonimato, ¿no?, de las redes sociales, que nosotras le ponemos cara, cuerpo, voz, nuestros nombres, nuestras profesiones, ponemos en juego muchas cosas al pronunciarnos por ciertos ideales, temáticas, y del otro lado con muchísima impunidad, porque pues decimos no es tangible, es retangible en nuestra psiquis. Porque ahí, digo, cuando nos sentamos, las que tenemos la suerte de poder ir a la psicóloga, nos sentamos y ahí se hace bien tangible. Angustia, depresión, miedo a salir a la calle. Sí, todas las mujeres por ahí que sufren violencia digital y que son acosadas y hostigadas dejan sus trabajos, o sea, tienen daños tanto físicos, psicológicos, emocionales, dejan su trabajo, tienen que ir a la psicóloga. Dejan de habitar también este mundo digital en donde nosotras nos hacemos presentes y en donde nosotras hablamos de que es un ámbito más de existencia humana, que no está separado. Vos tenés tu teléfono, que es una extensión de tu vida, y vos habitás ahí. Por eso decimos, es un ámbito más de la existencia humana de las mujeres y de las personas que usamos este tipo de tecnologías. También entendemos que el algoritmo es patriarcal. Como defensora digital entendemos que ese algoritmo es patriarcal, que está creado, si bien no tiene género, el algoritmo y las tecnologías, ni la inteligencia artificial no tienen género, pero los que la crearon sí. Yo, ¿sabes qué hago algunas veces? Pongo en chat GPT a ver qué piensa de ciertos temas. Como le pido, como, contame del caso, ponele, ¿no? Mi caso, contame del caso Telma Fardín. Y a mí me tira con bastante, como que está de mi lado, con bastante perspectiva de género. Y yo pienso ahí, hay una lógica también del algoritmo. Yo no sé qué pone si le pregunta a un pibe que está en una dinámica como por ahí más de más violencia. Bueno, los incels, que ahora lo trajo mucho al debate la serie de Netflix. Y que además es algo que está hace mucho tiempo, pero que nos cuesta hablar, ¿no? Y también es interesante poder analizar, bueno, lo que está pasando últimamente con las adolescencias en esto de la viralización de contenido sexual hecho sin consentimiento con la inteligencia artificial, y de los propios compañeros que toman los rostros de sus compañeras de la escuela y los viralizan con contenido sexual, primero sin consentimiento y después que es hecho con inteligencia artificial. Entonces, creo que cada vez van surgiendo más desafíos en torno a esta temática que tenemos que poder como pensar, porque son más los límites que se borran, porque esa imagen que se ha difundido tuya en un contexto escolar te expulsa de la escuela, te deja sin un círculo de sociabilización, te somete a la burla y al repudio social. O sea, es como cómo eso afecta a tu vida, o cómo también se pueden dar en los dos ámbitos, ¿no? Tu pareja puede ser después la que te extorsione y la que viralice contenido tuyo hecho en la intimidad, sin tu consentimiento. Entonces creo que son muchas las formas donde se entrecruzan los diferentes tipos de violencia y tenemos ese desafío de entender cómo abordarlas, y sin duda la justicia tiene el desafío de entender cómo dar una respuesta a estos casos de violencia sexual facilitada por las tecnologías. Sí, aquí en Argentina se dieron muchos casos de deepfake y en las escuelas secundarias se está dando mucho más. Yo pensé que aquí iba a llegar por ahí el año que viene, pero ya está llegando, porque en México un compañero de una escuela universitaria hizo deepfake con imágenes así, sin ropa, sin nada, y llegó acá y se produjo en una escuela de Buenos Aires. Entonces, escuela, esas cosas, o sea, llegan, niños más pequeños. Sí, de secundaria. Entonces llega así súper rápido. La difusión sin consentimiento, también existen grupos de Telegram en cada provincia de Argentina y también de los países, digamos, porque Telegram se usa en toda Latinoamérica y por ahí en todo el mundo.
¿Podés contarnos sí. cómo es esto de los grupos de Telegram? Porque Sí. es interesante, se viralizó un caso de Alemania que nos hizo escalofríos, pero no sabíamos que sucedía Sí. como en otros países de la Aquí región. también, porque tenemos amigas y compañeras por ahí que saben de estos temas específicos, porque por ahí ingresaron esos grupos y existe en cada provincia un grupo de Telegram en donde mandan fotos y el requisito específico es por ahí por semana mandar una foto, un video sin consentimiento de alguna mujer y por ahí hasta mandan de su mamá, de su prima, porque por ahí se quedan sin ese tipo de fotos. Entonces es importante que se visibilice esto porque por ahí graban videos debajo de la falda, por ejemplo, en los colectivos o en los vestidores o en los hoteles. Y existe eso. Perdón, yo quiero retomar qué son los incels, porque es una terminología que por ahí usamos mucho, que conocemos. Por sus siglas en inglés son célibes en contra de su voluntad, porque la teoría es que el 80% de las mujeres queremos estar solo con el 20% de la población masculina y que entonces hay ahí un montón de hombres que no tienen la posibilidad de satisfacer sus necesidades sexuales y amorosas, porque también hay algo no solo de lo sexual, sino también de lo afectivo. Y que también es difícil, o sea, me parece que no es justo que nosotras nos tengamos que cargar también encontrar la solución a esto, pero me parece que si queremos erradicar la violencia, un poco nos toca también pensar cómo es que han sido expulsados esos niños, porque además es algo que está tomando mucho a los más pequeños, a los que recién están empezando a vincularse con sus compañeritas de colegio, con su propia sexualidad. No, de vuelta, no creo que sea justo que nosotras tengamos que pensar la solución a esto, pero sin embargo es algo que está en el tablero de esta problemática. Sí. Contanos un poco más, bueno, nosotras tenemos mucho el contexto quizás argentino, yo traigo mucho el contexto Argentina y la ley Olimpia acá, pero contanos, nace en México, Claro. Con una lucha enorme de Olimpia, por eso tiene ese nombre, y fue difícil que se aprobara acá, porque además estábamos en el medio de un cambio, como cada ley, ¿no? Estamos ahí en el medio de un cambio político, y llegamos justito, logramos que se aprobara. Sí, Ley Olimpia surgió en México, como vos decías, Telma, y es una lucha de las mujeres, digamos. Nosotras no solamente decimos que Ley Olimpia es una reforma y un conjunto de leyes, sino un movimiento político, porque nosotras hacemos incidencia en lo legislativo, en el cambio de paradigma y en conceptualizar algo que no tenía nombre, que era la violencia digital. Entonces, logramos que se sancione en México, también acá en la Argentina. Estamos logrando también presentarlo en distintos países de Latinoamérica y pensamos hacerlo en el mundo para hablarle a los grandes poderosos para que se generen estos tipos de mecanismos de hacer una confluencia entre las leyes y también entre las empresas para que tengan mecanismos que protejan a las mujeres en estos ámbitos en donde convivimos todos y todas. Entonces, también estamos trabajando en un protocolo que se llama Protocolo EMA, en donde se va a capacitar a los profesores, a los directivos, para que se tomen ciertas medidas en las escuelas secundarias, también con respecto a la violencia digital. Vos nos contabas, Emilce, de la necesidad de reformar la ley para adaptarla a que se reconozca este tipo de violencia, que es la violencia facilitada por los entornos digitales. ¿Y cómo crees que hasta ahora está funcionando el sistema de justicia para dar respuesta a eso? Si está funcionando bien, está funcionando mal. O sea, sabemos todos los cambios legislativos que hay que hacer para poder tipificar el delito de violencia digital, pero ¿qué es lo que hasta ahora ustedes tienen conocimiento que la justicia está haciendo con respecto a este tema y qué es lo que debería mejorar seguramente en sus prácticas? Entendemos también desde Ley Olimpia que la primera justicia para las víctimas de violencia digital y sexual es creerle a la víctima. O sea, esa es nuestra primera justicia. Cuando vos vas y denuncias, te tienen que creer. Y también la sociedad, digamos, cambiar ese paradigma y ese pensamiento es creernos. Y también hay un tema ahí con cuando una denuncia, ¿a dónde denuncia? Porque hay mucha ignorancia todavía con lo digital y entonces, por esto que vos decías, ¿no? Creerle. De repente vas a una comisaría de la mujer, por ejemplo, que en Argentina tenemos.
algunas todavía nos quedan. Y no conocen el universo digital. Y vas a una que tiene especialización en lo digital, pero no tiene idea de tratarte con perspectiva de género, entonces por ahí es muy poco probable que entiendan que lo primero es creerte. Claro, sí, totalmente. Y también el de capacitar a los operadores jurídicos, desde el oficial que te toma la denuncia o la oficiala que te toma la denuncia, hasta los jueces y juezas, hasta los fiscales. Capacitarse en violencia digital es muy importante en toda la región, en todos los países. Nosotras no decimos que Ley Olimpia sea la panacea que te va a resolver, o sea, que la ley sea la solución a todo, sino que tiene que haber mecanismos de capacitación a todos los operadores jurídicos y que desde ahí se parte, desde conceptualizar la violencia digital y luego que el Estado tome políticas públicas para capacitar, para tomar medidas de protección hacia las mujeres. Nosotras creamos Ley Olimpia IA, que es una inteligencia artificial, un chat en el cual, porque nosotras decimos que hay que tomar el código y tomar el algoritmo y que tiene que ser generado por nosotras, creamos un chat con inteligencia artificial en el cual la primera solución que te puede dar este chat es una asistencia psicológica. O sea, es una atención primaria que te da este chat y luego, como se creó en México, te da asistencia jurídica. Y acá en Argentina se está adecuando, digamos. Que a pesar, sí. ¿Ya funciona? Sí, ya funciona. ¡Qué maravilla! Ya fue presentado en México y acá en Argentina sí lo estuvimos pasando con el código QR a distintas organizaciones y tal para que usen por lo menos la asistencia psicológica y luego adecuarlo a las leyes. De acá, esa inteligencia artificial está traducida en más de 32 idiomas. Y te atiende una defensora digital. El algoritmo está programado con psicólogas, defensoras digitales, abogadas, defensoras digitales, así que las respuestas son automáticas ahí para atender todos los casos de violencia digital que nos llegan y que son un montón. Son más de lo que una puede llegar a imaginar. Y que las víctimas por ahí no se animan a denunciar o a decirlo con sus personas de confianza, entonces tienen la inteligencia artificial creada por nosotras para dar una respuesta. ¿Esto es algo que podrían tomar los estados? Porque, viste, muchas veces en lo que va del programa hemos usado la palabra política, ¿no? Como tomarlo como una bandera política. Y que siempre me parece una obviedad, pero me parece interesante decirlo, que es que para nosotras nunca es partidario. Claro. Siempre tiene que ver con tomarlo como una posición en el mundo e involucrarnos. Porque creo que también uno de los lugares que ha ganado ese discurso de odio del que estamos hablando también en las redes, que tiene sus polos, sus extremos, es también demonizar la idea de lo político, ¿no? Pero qué importante también que como sociedad nos involucremos, que sepamos de qué estamos hablando, que entendamos, que no digamos, bueno, no le des bola. Acá como una frase muy nuestra es como no le des espacio, ¿no? No le des ni cabida. Entonces, no, porque esa no es la solución. Es súper importante que sí le pongamos nombre, que sepamos esto, que sepamos de qué estamos hablando para a partir de ahí poder generar esas leyes. Me parecía interesante lo que vos traías, Telma, porque es como otra configuración de la violencia en los espacios digitales y es cómo los espacios digitales se usan para agredir, perseguir, hostigar a las mujeres militantes o activistas que tienen mucha visibilidad, como es tu caso, como es el caso de muchas de nosotras, cómo se usan también las redes sociales para como querer ahí un poco apaciguar nuestra lucha y eso también es algo de lo que tenemos como que poder hablar y discutir y pensar sobre todo entre nosotras estrategias para hacer frente a eso, de estrategias de autocuidado, ¿no? Si las mujeres nos retiramos del debate de redes, que es el debate público hoy, donde se construye sentido común, sentido social, imaginario colectivo, si nos retiramos de ese debate, no solo nos empobrecemos nosotras, sino que se empobrece el debate, porque de vuelta es la lógica del silenciamiento. Entonces, el trabajo enorme que hacen y que es además muy, muy conmovedor porque cruzó todas las fronteras. Es un caso y una lucha personal como la de Olimpia, pero que interpeló a muchas mujeres a lo largo y a lo ancho de América Latina. Esto de la inteligencia artificial es espectacular. Vamos a compartir ese código QR si nos lo permitís. Sí.
porque seguro que muchas de las que nos están escuchando se les van a despertar un montón de historias, de cosas que vivieron o de dudas que tienen. ¿Tenés una historia para contarnos de un caso en el que el Estado haya dado una respuesta? Sí, aquí en Argentina se están logrando órdenes de alejamiento digital. Así que eso es un gran avance. Sí, están saliendo jurisprudencias, sentencias de órdenes de alejamiento digital, porque ya se sancionó la ley Olimpia acá en lo civil. Entonces, eso, en lo civil. Sí, en lo civil. Eso pensaba cuando decías, esa primera sanción en México es ¿cuál es la pena para el victimario? ¿Es la cárcel? ¿Es una formación? ¿Es una concientización? ¿De qué manera es que es penado? ¿Es civil? Claro, allá es completo, es integral, digamos, Okay. Civil y penal, y es cárcel con años, digamos, de prisión. En cambio acá tenemos lo civil, orden de alejamiento y, bueno, falta lo penal. Aquí en Argentina sucedió un caso de una chica que se llama Belén San Román, que era una policía de Bragado. Terrible. Sí, que le difundieron sus imágenes, sus videos sin su consentimiento y nada, decidimos en honor a ella. Belén se quitó la vida. Sí, Es por ponerle eso. ese nombre, esa parte de Ley Olimpia Penal, le decimos poner en nombre a ella. Así que estamos trabajando porque se sancione, está en comisión, ya está presentado. Y también estamos trabajando en el protocolo EMA, por EMA también, que es un caso que sucedió aquí en Argentina. Y nada, para proteger a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes en estos entornos digitales que es un ámbito de existencia humana y que necesitan protección. Un placer toda esta charla, que te hayas venido hasta acá para charlar con nosotras, y gracias no solo por esto, sino por el laburo, el trabajo, me sale la Argentina de adentro, por el trabajo enorme que hacen. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicas. Bueno, llegamos al final de esta... Bien, ¿no? Lo logramos. Lo logramos. Nuestra primera. Qué fuerte, qué inspirador todo. Cómo las Olimpias, las brisas, las victorias transforman lo que han vivido en un movimiento que cambia la vida de un montón de personas. Las Telma. Ojalá que los que nos están escuchando, las que nos están escuchando, viendo, también respiren ese impulso que queremos dar desde este lugar, ¿no? Que no es solamente mostrar la problemática, sino también intentar mostrarles salidas, opciones, hacer una mirada crítica, pero también proponer una solución, que creo que eso es lo hermoso que tiene nuestra manera de entender esta lucha. Sí, e inspirar a otras a que se sumen a otros y a otras, a que se sumen a este movimiento y a buscar una justicia mejor para todos y todas. Así es, y hablando de invitar a que se sumen, los invitamos a que se sumen a nuestro próximo episodio, que vamos a estar hablando sobre el acompañamiento, que entendemos que es la siguiente parada. Después de haber recogido las voces de las sobrevivientes, vamos a ver de qué se trata ese acompañamiento, qué se necesita, cuáles son las necesidades a futuro y qué es lo que ya está funcionando. Esperamos que se sumen, que nos comenten, que nos cuenten qué les pareció. Y Sofi, un placer. Un placer, Telma. Gracias. Esto fue Justas, el camino de las sobrevivientes, un podcast de Equality Now y Fundación Telma Fardín. Seguinos en nuestras redes @equalitynow.org y @fundacion.tfardin.